¿Qué tal amigos de Menfi Noticias? Gusto acompañarles en este día. Y bueno, estamos acá para compartir siempre información valiosa para todos ustedes. Hoy me quiero concentrar y hemos preparado una entrevista muy importante con Inés Negrete, que es la directora general de Casa Luz Memphis, para hablar de aspectos importantes relacionados con esto que es bastante justo e importante, la protección de las víctimas de violencia doméstica, entre otros puntos importantes que vamos a estar tocando hoy con Inés. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando, y los que se vayan conectando, de favor les pido que compartan la información para que otras personas puedan de esa manera pues tener toda esta información en su mano, porque si estamos informados, pues lógicamente Claro. tenemos el poder. Eso es importante. Así que le doy la bienvenida a mi invitada. Tengo conmigo a Inés y desde luego le doy la bienvenida. Inés, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a Menfi Noticias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de dirigirnos a nuestra comunidad. Gracias, Manuel. Espero que estés bien dentro de todas las circunstancias que estamos enfrentando con este COVID-19, pero dentro de todo estamos bien. Eso es maravilloso. Me estaba comentando y yo decía, bueno, Inés, me imagino se ha tomado algunos días de descanso y todo eso, y tú me dices, no, Manuel, hemos estado trabajando, pero fuertemente, y eso Sí. ha sido así. Cuéntame un poco de eso. Han estado bastante ocupadas, ¿no? Sí, mira, lamentablemente lo que para otros negocios es muy bueno, para el tipo de trabajo que nosotros hacemos es realmente muy triste, pero a la vez estamos agradecidos de la oportunidad y de la confianza que tiene la comunidad de acudir a nosotros en los momentos de desesperación. Nosotros hemos seguido trabajando todo el tiempo, siguiendo todos los requerimientos de las subvenciones del gobierno estatal, federal y local, basando en la confidencialidad, la privacidad y todo lo demás. Tenemos maneras de hacerlo de manera a través de un video chat, porque cuando se trata de este tipo de crímenes como violencia doméstica, asalto sexual, etcétera, es importante nosotros ponerte en la comunicación con la persona, no solamente por el teléfono, es ver sus reacciones, etcétera. Y es lo que hemos podido estar haciendo. Apenas empezamos la apertura de la fase 1 del gobierno, que empezó a abrir, se incrementaron más aún nuestros casos, porque es cuando la persona pudo empezar a salir a buscar ayuda. Efectivamente, y justo en eso me quería concentrar, y tenía ahí esa pregunta que yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Es, por ejemplo, se han incrementado, hemos visto algunos artículos, algunos medios que hemos estado informando también sobre, de alguna manera, el incremento en los casos de violencia doméstica. En el caso de Memphis, por ejemplo, Inés, ¿ustedes han percibido ese incremento de solicitudes de casos de violencia doméstica? Sí, un incremento, y no solamente un incremento, los casos más agresivos, más violentos todavía. Y tiene mucho que ver con que cualquier situación de crisis, lamentablemente, la persona en caso de violencia doméstica, tenemos que ver que está encerrada en 4 paredes con el abusador, donde lamentablemente, si esta situación de estrés, de la posibilidad de estar contagiado, de tener algún ser querido, de haber perdido el trabajo, de no tener suficiente, tristemente pagan las consecuencias los que están dentro. Al no saber manejar sus emociones, al no saber manejar el estrés, lo aplican, esa gente cobarde que lo aplica con la gente más vulnerable, que normalmente es su esposa y son los niños. Entonces, en casos como este, hemos tenido clientes que han llamado donde han estado siendo el abuso más violento físicamente. Tristemente, los niños también, no solamente con la pareja, solamente también con los niños. Y hay otra diferencia que, por ejemplo, en las escuelas es donde más se hacen los reportes de niños que han sido abusados. Al estar las escuelas cerradas, esos niños también están encerrados con el abusador y menos oportunidad de reportarlo, ¿ok? Y apenas empezó la reapertura, se encontraron las llamadas para nosotros. Nosotros hemos seguido trabajando remotamente todo el tiempo, nunca hemos parado de hacerlo, y en casos de emergencia nos reunimos 1 a 1 y tomando todas las precauciones. Cualquier persona que entre a la oficina, tenemos que tomarle la temperatura, le ponemos máscara y guantes. Si no la traen, nosotros los tenemos allí que no las han donado y se las damos para la protección de ellos y para la protección de nuestros clientes. Y lamentablemente
los grupos de apoyo, la consejería de grupos para niños, tenemos siempre representantes de la comunidad que van una vez al mes para dar algún tipo de charla informativa. Todo eso se ha sido suspendido, aunque ya sabemos que en la segunda fase han permitido reuniones hasta de 50 personas. Nosotros consideramos que el riesgo es muy latente todavía como para los grupos, pero evidentemente Lo más importante es el 1 a 1, órdenes de protección, y si hay que llamar a la policía, tienen que contactarnos para hacer la cita con la asesora que se va a reunir con ustedes en persona. Perfecto. Inés, ¿cómo comienza la violencia doméstica? Para que la gente tenga una idea de si en este momento aparentemente no está sufriendo violencia doméstica, pero tal vez sí. Entonces, ¿por qué no logra identificar? Porque a veces la víctima está en ese punto de confusión. Entonces no logra percibir qué está pasando. Entonces está complicado. ¿Cómo comienza por lo general la violencia doméstica? Mira, una excelente pregunta y estoy feliz que hayas tocado ese tema. Lamentablemente en nuestra comunidad, la mayoría de las personas piensan que violencia doméstica es cuando es violencia física. Y esa es la más evidente y la más peligrosa, obvio. Pero yo, como les digo muchas veces en las charlas y a nuestras clientas, yo no conozco ningún caso que en la primera cita le dieron un golpe. No los conozco. La violencia doméstica va poco a poco minando la autoestima de la víctima, va manipulándola, chantajeándola. ¿De qué manera? Te pongo varios ejemplos para que sea más fácil de entender. Esos celos excesivos empieza apenas empezando la relación, ya sean jóvenes, un noviazgo de adolescentes, ya sea mayores, eso no tiene que ver. Sabemos que violencia doméstica no discrimina edad, no discrimina sexo, país de origen, lenguaje, educación, nada, no discrimina para nada. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que nosotros llamamos las señales de que se está en una relación tóxica, ¿ok? Y que generalmente va escalando, Manuel. Como, por ejemplo, los celos excesivos. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame una foto, un selfie o ponte en FaceTime para saber exactamente dónde estás y que está esa inseguridad. Son las inseguridades de la pareja, se la ponen lamentablemente a la víctima. En un principio hemos tenido casos donde las clientas nos dicen, ay, pero me quiere tanto que está pendiente de mí, de que esté bien yo. No, lamentablemente no es así. Es un control, es una manipulación, porque de eso se trata la violencia doméstica, es tener el control de la relación en la vida de la pareja. También el querer cortar todas las relaciones con los demás, que puede ser una alerta para ella darse cuenta que está en una relación abusiva, cortando la relación con familia. En el caso, por ejemplo, de cuando la persona sobrepasa esos límites de demasiada preocupación, porque hay muchas personas también que comentan y dicen, no, pero mi esposo o mi esposa se preocupa y está pendiente de mí, pero yo creo que hay un límite, Inés, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando uno digo, porque nos incluimos los hombres, porque por lo general, y siempre lo hemos platicado, que por lo general siempre la violencia doméstica es hacia la mujer, por lo general, pero también hay hombres que son abusados, solo que no lo denuncian. Entonces, hay que identificar ese punto, ¿no? En donde ya digamos, la demasiada obsesión de protección se vuelve en una violencia, ¿no? Mira, claro que sí. Es como, por ejemplo, cuando una persona siente que está caminando en cáscaras de huevo, cuando siente la presión de que si no contesto de una vez, algo va a pasar, va a venir a donde yo estoy. Esas son señales que tú estás sintiendo, esto ya está pasando la línea. Una cosa es que te llame, mira, ¿dónde estás? Estoy haciendo esto y ya está. Pero alguien que te esté llamando cada 5 minutos, ¿y dónde está? ¿Y a qué hora veas? ¿Y por qué no está? ¿Y con quién está contigo? Eso ya está pasando un límite. El que está preocupado te llama, mira, está bien, cuando salgas del lugar donde estás, asegúrate que no haya nadie alrededor, mira para todos lados, me avisas cuando vengas en camino. Esas son preocupaciones normales, ¿me entiendes? Normal, sí. Pero ya el estar atrás, llamando, y muéstrame un FaceTime y muéstrame las fotos de con quiénes están, eso ya está cruzando la línea. Y ¿sabes qué? Uno lo puede percibir. La intuición, ¿me entiendes? Esa llamadera excesiva que no te deja ni respirar, eso es un acoso también. Entonces, muchos de nuestros casos, sobre todo clientes nuestras, en el caso pues que nosotros tenemos documentado, que han vivido este tipo de relación en su hogar, hemos visto que hay 2 patrones más comunes. Uno, no se dan cuenta y repiten el patrón y creen que eso es una relación de pareja porque en lo que crecieron. Y otros que luchan con todas sus fuerzas para aprender, para no vivir lo que vieron con sus padres, ni tampoco para sus hijos.
tristemente en nuestra comunidad latina está tan en las raíces que hemos tenido clientas. Recuerdo una joven que ella vino a este país cuando todavía tenía como 8 o 10 años, pero obvio, ya creció más tiempo aquí, ya tenía 20 y tantos de años. Y ella, cuando fue a nuestras oficinas, la mamá fue con ella y se quedó en el área de espera, por supuesto, porque las entrevistas son individuales, a cuidar a la bebé que ella tenía una bebé. Y le digo yo, cuando ella viene a la entrevista, le digo, mira, estoy contenta por ti, que tu mamá esté aquí apoyándote, porque no muchos de los casos son así. Y ella me dice, no, es que no siempre las cosas son como parecen. Ella no sabe en dónde estoy, ni sabe por qué estoy aquí. Vino a acompañarme a cuidar a la bebé, más nada, porque ella es la primera que me ha dicho a mí que si ella se ha aguantado a mi papá por 30 años, yo también me lo puedo aguantar. Porque entonces voy a hacer que mi hija crezca sin un padre. Y ella me dijo, y yo le he dicho, yo para crecer como yo crecí, que mi padre te golpeaba a ti, me golpeaba a mí y a nuestros hermanos, yo no quiero eso para mi hija. Al final esta joven salió adelante, puso una orden de protección, al final la persona fue deportada, ella salió adelante, trabajó, siguió estudiando. Y lo más importante que ella dijo, yo no quiero para mi hija que viva el futuro, que vaya a representar como yo crecí. Entonces, sí, no, sin duda. Es importante esa aseveración. Ahora, Inés, perdón, por ejemplo, ahora pienso que en conclusión en esta parte, entonces, como tú mencionabas, que en la primera cita, por lo general, no vamos a identificar o alguien no te va a demostrar que va a haber violencia doméstica en esa relación, sino por lo general lo que hay es un ramo de flores, ¿verdad? De rosas. Entonces, en conclusión, sería, al principio lo que hay es nada más esa obsesión de demasiado control y otros puntos, ¿no? Y al final, pues lógicamente, los golpes, ¿no? Que es la violencia doméstica ya consumada. Física. Ahora, física. Quiero pasar a un punto que se relaciona con esto, Inés, y es, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros hacerle un llamado o concientizar a estas víctimas de violencia doméstica que no han recurrido a ninguna ayuda, a ninguna organización como Casa Luz? ¿Cómo podemos llegarles o hacer entender o llegarles al corazón con nuestras palabras para que se den cuenta que están en una pareja, en una relación tóxica, una relación de violencia doméstica y que comprendan que no están solas, que el sistema sí funciona, que por lo general no están en nuestros países en donde los abusadores, los victimarios hacen lo que quieren y por lo general se salen con la suya, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Cómo podemos hacerles comprender a estas personas que sí van a tener la ayuda necesaria? Mira, lo primero es, volviendo a la pregunta que tú habías hecho antes, es muy difícil para muchas víctimas identificarse como víctimas de violencia doméstica, empezando por allí. Si tú estás en una relación que no es saludable, que te sientes acosada, que te separa de la familia, que esta amiga no me gusta porque siempre anda en fiesta, que tu mamá es una metiche, si tú estás viendo esto, esta es la gente que te quiere y te protege a ti, que es por tu interés. Entonces, esas son pequeñas señales de alerta. Ok, ¿qué pasa cuando estamos nosotros en este país? Te voy a contar a ti y a toda tu audiencia un caso muy dramático que nosotros tuvimos hace un par de años. Esta señora viene, ella en su país de origen había hecho como unos 38 reportes de policía, ¿ok? Tenía como 30 órdenes de protección. Nunca le dieron una orden de protección. En una de esas ella fue con un brazo partido y la nariz rota y sin dientes. Y el juez le dijo que él no veía que su vida estaba en peligro y no le dio la orden de protección. Llevaba años ella escondiéndose de pueblo en pueblo, en pueblo, en pueblo. Llegó a un pueblo pequeño y ella dijo, aquí menos me va a conseguir porque él siempre la conseguía. Y lamentablemente la consiguió. Casi la mata. Y le dijo, y la próxima vez que busques ayuda, sí te voy a matar. Así sangrando como estaba, fue al precinto de policía de ese pueblo. Cuando ella llega allí, el policía se le burla en la cara y le dice, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que tú no eres mi esposa, porque para dejarte así te hubiera terminado de matar. Wow. Y él, la policía es la primera que inmediatamente los busca. ¡Ay, mira lo que está haciendo tu esposa! ¡Mira lo que está haciendo tu mujer! En el caso de esta señora, ella supo que o huía o listo. Ella huyó, vino con sus 2 pequeños niños para acá. Ya ella está en su asilo y todo, pudo salvar su vida. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué hago este comentario? Porque lamentablemente en los países latinos no tenemos el apoyo que tenemos en este país. ¿Cuál es el interés más grande que tiene Casa Luz? Hacerle entender a nuestra comunidad que aquí
la historia es distinta. Pero cuando llegan, Manuel, el hombre que normalmente es el que ha estado aquí más tiempo, le dice, ¿qué vas a hacer? Nadie te va a creer, igual que mira todas las veces que llamaste a la policía, porque no saben la diferencia. Muchas no saben ni siquiera que el 911 tú puedes llamar a emergencia y tú puedes pedir el español y te vienen y te traen a alguien o un intérprete o el policía que sea bilingüe. No saben que esos recursos existen. Entonces, lo más importante que yo quiero decir a la comunidad y que tú sepas un poco más de todo este proceso que nosotros hacemos, toma mucho. Las estadísticas muestran que toma entre 8 a 11 veces cuando esa víctima definitivamente entiende que su vida está en peligro y deja la relación abusiva. No importa, nosotros estamos listos para tener paciencia cuando estén listas. Lo que nos interesa es que tengan la información. ¿Cuáles son sus opciones? Ayudarles a preparar un plan de seguridad donde al momento de terminar la relación o salir de esa relación, haya el menor riesgo para ella y para sus hijos. Y como te digo, todos nuestros recursos son completamente gratuitos, son confidenciales, incluyendo abogados de casos civiles y abogados de casos de inmigración. Entonces es importante que sepan que busquen ayuda, no están solos. En el caso Inés, por ejemplo, se me vino justamente a la mente, ahora que estás comentando esto, en el caso que una víctima de agresión, ya lógicamente el esposo le pegó y buscó la ayuda con Casa Luz, en esos casos específicos, ya esta persona ya no puede regresar a la casa, ya esta persona ya no puede, me imagino, seguir conviviendo con el victimario. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el siguiente paso después que esta persona se sale de la casa? No, mira, nosotros siempre vamos a estar allí para una víctima de crimen. Nuestras puertas siempre están abiertas. Nosotros le damos la información, pero depende de ella y respetamos. Ha habido clientas que ponen una orden de protección y en ese proceso el hombre llega con ramos de flores, promesas y ellas le creen y vuelven con él. Sí. Nosotros las apoyamos y sabemos que más adelante va a volver y ahí estamos. Nosotros las apoyamos. Ahora, sus procesos, si van a seguir un caso, evidentemente, si ya ella colabora, ya no lo habría porque hace falta la colaboración de la víctima. Si calificaría para una visa U o para VAWA, ya no calificaría porque está dentro de la relación. O sea, son otros recursos. Pero en cuanto al apoyo de nosotros, de nuestras asesoras, para guiarlas a ellas, a saber cuáles son los límites, porque la vida de ellas está en peligro. Tú no sabes en qué momento, Manuel, vaya a escalar. Lo que nunca había pasado puede pasar. Entonces, cuando la víctima está alerta de cuáles son esas señales, reducimos el nivel de violencia para ella y para sus hijos. Perfecto. Ahora, Inés, voy a tocar acá un punto muy importante, aparte de lo que es la violencia doméstica, ahora voy a tocar la parte de acoso sexual. Ajá. ¿En qué momento debe la víctima de acoso sexual o de violencia doméstica, en qué punto de todo ese proceso debe denunciar al agresor? ¿Esto debe ser inmediatamente pasó la situación o debe esperar alguna prueba contundente que incrimine al agresor con las respectivas autoridades? ¿Cómo se le recomienda a la víctima? Depende. La recomendación siempre es buscar ayuda inmediatamente. Inmediatamente. No esperar que las cosas escalen o que tu vida esté más en peligro. En el caso de violencia doméstica, si ha sido vamos a suponer, una discusión donde haya sido más que todo verbal, emocional, psicológico, buscar ayuda para guiarla. Si ha sido físico, ya sabemos que la vida está en peligro, ¿me entiendes? Inmediatamente llamar al 911. Eso es vital. Si es necesario poner una orden de protección, nosotros le ayudamos en nuestra misma oficina para poner la orden de protección. Eso sería lo ideal. En el caso de abuso sexual, con más razón todavía, Manuel, y llamar inmediatamente a la policía. Y después, por supuesto, nosotros estamos para guiarles en todo el proceso. El reporte debería de ser inmediato, por ellas mismas y por evitar que ese criminal siga cometiendo esos actos con otras víctimas, porque eso es lo que lamentablemente pasa y es lo que este sistema quiere que no siga pasando. Incluso nosotros, recuerden que Casa Luz, la mayoría de nuestros fondos vienen del gobierno federal, del estado y de la ciudad, porque quieren romper ese círculo de abuso dentro de nuestras comunidades viviendo aquí. Que sepan que si vinieron a este país, para el país de las oportunidades, para una mejor vida, eso incluye vivir dentro de tu hogar, una relación de respeto armoniosa, no donde estés con peligro en tu vida ni la de tus hijos.
Efectivamente, eso es importante lo que mencionaste, o sea, que la familia en general esté bien, Así es. que sea una relación sana, no solamente para, digamos, la pareja en específico, sino también para los hijos, como lo mencionaba. Por Y lo repetir, general, y romper, disculpa que te sí, interrumpa, sí, y sí, sí, por terminar favor. ese es vital para nosotros, poner Ya. lo que podamos para romper el ciclo del abuso. ¿Por qué te lo digo? Ahorita Casaluz estamos muy contentos que tenemos ya una consejera que trabaja directamente con los niños. Aquellos Qué niños que han bueno. sido expuestos a violencia doméstica, acorde con sus edades, son dos grupos, de 4 a 12 años y de Ujú. 13 hasta 17 años, ¿ok? Hay grupos y también individual. Por el COVID-19, los grupos están suspendidos por ahora, pero ella sí está atendiendo los casos individuales, porque es acorde con sus edades, Manuel. Queremos que ese niño y esa niña no repita el patrón, que ese Sí, niño no se convierta en un abusador, porque muchas veces ellos, esa agresividad que no saben manejar, ellos mismos son abusadores con su mamá, repitiendo lo que el correcto. papá hacía. O las niñas tienen un alto porcentaje que vayan a ser víctimas de abuso de sus novios y después de sus parejas más adelante. Sí. Mientras más temprano cortemos eso, estamos dando la posibilidad que nuestra comunidad en esta ciudad tenga una vida, un futuro más brillante, una vida sin violencia en sus hogares. Efectivamente. También ahora mismo quiero mencionar un caso, por ejemplo, para proteger, salvaguardar, digamos, el bienestar de los menores de edad. En el caso de que una menor de edad, estamos hablando que la niña puede oscilar entre los 11, 13, 14, 15 años, por Uh -huh. decir algo, ¿verdad? Un Uh -huh. ejemplo, y haya una persona, eh, podríamos decir un vecino, Uh -huh. que según la versión de la mamá de la menor, está enviándole mensajes que son bastante comprometedores y se definen dentro de lo que es el punto de acoso. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes atienden ese tipo de casos o cómo es que lo manejan ustedes ese tipo de casos con los menores? Bueno, nosotros atendemos directamente a mayores de edad, Ujú. pero podemos coordinar y orientar en el caso de menores. O ¿Y sea que por hay qué? ayuda. Sí, si hay ayuda, ya te voy a decir desde qué punto de vista. Vamos a suponer que esta es una menor víctima de algún abuso sexual, ¿ok? Ya sea acoso, ya sea violación, ya sea, hay varios delitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si esa menor es ciudadana o no es ciudadana, no importa para nada, ¿ok? Nosotros podemos ayudar en el proceso de ajuste de estatus para los padres o para ellas si no tienen estatus basado en el crimen que ella sufrió. Parte es todo un proceso, hay que reportarlo a las autoridades, hay que colaborar con las autoridades. En el caso de nosotros, nunca nos reunimos con las menores, con las víctimas de crimen que son menores de edad, pero sí con los padres y les damos la guía, la orientación. Lo primero que hay que hacer es reportarlo, Manuel. Y es Sí. importante saber que en el estado de Tennessee, si alguien sabe del abuso de un menor de edad o de una persona de la tercera edad, es obligatorio reportarlo. Si no Reportarlo. lo reporta, va a tener problemas legales. Así que Okay. esto es algo muy grave y muy serio. Hay mucha gente que pasan por cómplices, saben lo que está pasando y se hacen los locos, pero algún día las cosas van a salir a la superficie y ellos van a tener también problemas, precisamente por no haber ayudado a ese menor o a esa persona de la tercera edad haciendo el reporte, denunciando lo que está pasando. Entonces, sí, nosotros podemos ayudar con el proceso de inmigración y orientación, en este caso, para hacer el reporte, ¿ok? También compensación de víctimas, ese es un proceso que se hace donde vamos a suponer que en el caso de violencia doméstica, supongamos, donde hay una discusión física y la señora tiene la nariz rota, un brazo, va al hospital, evidentemente va a haber un recibo del hospital, un bill del hospital. Entonces, a través de este programa, le pagan los gastos, no le pagan el dinero a la víctima, pero saldan su cuenta en el hospital. Pero en los crímenes sexuales, el único crimen donde reciben una remuneración de dinero, reciben un cheque, ¿me entiendes? Y nosotros le ayudamos con todo ese proceso para enviar esto. Y esto es un fondo, este fondo de la compensación para víctimas está creado a través de ese dinero que los criminales pagan como una fianza para salir, algunos penalidades que tengan que pagar, todo ese dinero va para un fondo y ese dinero se usa para ayudar a las víctimas de crímenes. Hay que entender una cosa, y tú me corriges si estoy en lo correcto o no.
Por ejemplo, necesitan entender tanto las víctimas como también el victimario, el agresor, podríamos decir, Ujú, que en el caso de acoso, en el caso de acoso, por ejemplo, porque hay ujú. muchas personas que dicen, no, pero si solo fueron mensajitos de texto, eso no es nada y todo eso. Hay que entender que aunque sean mensajes de texto y si son mensajes inapropiados, es Ujú. acoso, es un delito, Así es, ¿correcto? así es, así es. Y hay que reportarlo. Y hay otra cosa importante ahora que estás hablando de esto. Esta es una ley nueva aquí en Tennessee, yo creo que de los últimos 3, 4 años más o menos, en donde aunque una relación de pareja, ¿verdad? Lo que pasa en una pareja, eso es problema de ellos. Vamos a suponer que la muchacha acepta que graben un video íntimo o fotos privadas, ¿verdad? Con él, con su pareja nada más. Muchas veces esa persona está atascada en esa relación porque él amenaza con que lo va a publicar y que todo el mundo va a verlo. Sí, Y esa correcto. persona está atrapada, pero resulta que bajo esta ley se le ponen cargos si publica esas fotos. Entonces hay gente que dice, ay, pero ella estuvo de acuerdo. No importa, aunque ella esté de acuerdo, está de acuerdo entre ellos, pero no Me, ima- público. Me imagino, Inés, que en su momento estuve de acuerdo porque la emoción y todo eso y la Exacto, relación y todo estaba bien, pero llega un punto exactamente. en donde ya se pelean y toda esa Así situación, es. entonces la persona se ve en la libertad de amenazar o de Uh -huh. publicar y todo eso y no sabe el problema legal que se puede meter. Exactamente, exactamente, porque eso es lo que pasa, lamentablemente, cuando todo es color de rosa, la luna de miel dentro de una relación, todo eso se puede dar. A mí lo Sí. que me preocupa es cuando ellos empiezan, el abusador o la abusadora, depende del caso, con esa manipulación, con ese chantaje, y realmente esa víctima se siente atrapada que no tiene salida. Y no es así, al revés, hay más herramientas para ayudarle. Incluso, Emanuel, como hablamos nosotros en una oportunidad, en el caso de figuras de autoridad, ya sea un médico, un profesor, un entrenador de algún deporte, Ujú. ¿cómo se llama? Un pastor Sí, sí. religioso, un cura, no importa, un policía, cualquier persona que ejerce esa figura de autoridad para Ujú. mantener más controlada a la víctima, es más temerosa de buscar ayuda. Y muchas Ujú. veces una de las cartas que usan es, oh, inmigración, voy a llamar a inmigración, yo tengo contacto en inmigración, te van a deportar. Y resulta que es todo lo contrario. Por el Ujú. crimen que están viviendo, pueden recibir ayuda de inmigración. Y nosotros lo podemos ayudar completamente gratuito. Es importante que esa víctima sepa que ella necesita justicia, pero también hay que cortar que ese criminal lo siga haciendo para otras víctimas. Y hasta que no vengan y sigan denunciando y reportando, eso sigue pasando. Esos criminales siguen bajo la sombra hasta que ya vencen el miedo y se atreven a denunciarlo. Qué bueno que tocaste ese punto, porque en algunos casos, por ejemplo, me imagino que las autoridades están como amarradas de las manos porque quieren llevar, digamos, adelante lo que son los procesos, pero Uh la -huh. misma ley, pues lógicamente no les permiten ese procedimiento porque se necesitan, me imagino, ¿verdad? Se Sí. necesitan más evidencia para poder tener a esa persona y llevarlo ante las autoridades competentes. Uh -huh. Entonces, por eso es tan delicado cuando una persona es una figura de autoridad, como tú lo mencionabas, es mucho más fuerte la situación, Sí. porque las Uh -huh. víctimas lógicamente se sienten como intimidadas y todo eso. Y a lo que quiero llegar a lo siguiente, Inés, Uh -huh. por lo general, ¿cuál es la actitud de esos agresores, los violadores, los acosadores, Uh -huh. en cuanto se ven acorralados de que los están investigando, que están recogiendo evidencia? ¿Cuál es la actitud? ¿Amenazan, me imagino? ¿Intimidan? Sí. ¿Cuáles son las más clásicas que ustedes, en la experiencia que tienen Uh -huh. trabajando con víctimas de acoso, de violencia, Uh ustedes -huh. han, digamos, enumerado? Exactamente lo que tú estás diciendo. Chantaje, manipulación, venganza, Uh -huh. que van a usar todos los contactos que tienen para que esa víctima sea deportada, porque Uh es lo -huh. que más le duele. Una persona ha arriesgado su vida para venir aquí, para un Sí. futuro mejor para ellos y a sus hijos. Claro. Separarlo, imagínate. Y esa es la principal herramienta que usan. Pero Uh -huh. resulta que la vida fuera de violencia está a un paso de vencer el miedo. Y Uh -huh. como comunidad tenemos que estar unidos, ayudarnos, ayudar a esa señora. Si sabes que algo está pasando, busca ayuda, denúncialo, repórtalo. Porque te pongo un ejemplo, el caso de ese médico Nazar, Uh -huh. que fue muy conocido, salió pues el año pasado, creo que fue al final.
Él era el médico del grupo gimnasta para las Olimpiadas representando a los Estados Unidos. Tenía como 20 años haciendo eso. Por muchos años abusó, molestó sexualmente a niñas. No había prueba, no había evidencia. Las niñas fueron creciendo con ese trauma, no lo podían hablar, la amenaza que no digas nada, no saber si eso está bien o no está bien, ¿me entiendes? Cuando, sobre todo con los menores, la manera de manipularlos sin saber qué está pasando, el temor, ¿cómo lo digo? Más con el hecho de querer estar representando a su país a nivel con las Olimpiadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso, Manuel? Por ejemplo, tomó una víctima valiente que dijera, yo voy a dar el paso, porque no es fácil. La gente, el primer temor es nadie te va a creer. ¿Quién eres tú? Yo soy so. ¿Quién eres tú? ¿Quién te va a creer? Sí. Quiero que las víctimas que están huyendo y se lo digan a todos los que conozcan, sí les creemos, porque tenemos mucha experiencia y muchos casos que sabemos que sí es así. Tienen que salir a buscar ayuda. En el caso de esas jóvenes, fue una. ¿Qué pasó, Manuel? Cuando ella salió y lo publicó, buscó la ayuda de un reportero de esos que hacen también investigación. Y así empezó. La atacaron a ella, que quería dañarle la imagen de ese médico, que era una mentirosa, que estaba muy pequeña y no se acordaba. Lo clásico, sí. Y ella sufrió, pero se mantuvo firme, pidiéndole a sus compañeras, que ella sabía que habían vivido lo mismo, vengan adelante, busquen ayuda, no me dejen sola, para que cortemos esto para otras niñas también y otras mujeres, otras jóvenes. No fue fácil para ella. Yo fui a una entrevista el año pasado, en un entrenamiento, en San Diego, donde ella fue una de las que dio una presentación. Su historia es hermosa, triste lo que vivió, pero cómo salió adelante y usó todo eso para ayudar a otra. Hoy en día ella es abogada y es una advocate también. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella se mantuvo firme, poco a poco, Manuel, vinieron una, otra. Al final eran más de 60, creo que eran 62 o 63 víctimas que vinieron. Sí. Entonces, cuando no hay una evidencia fuerte, y cuando digo fuerte, que haya un video, una prueba de ADN, ¿me entiendes? Algún testigo que vio algo que haya pasado. Cuando no hay algo tan fuerte, en la unión está la fuerza. Y si se unen y vienen y reportan y denuncian, es cuando vamos a poder hacer justicia. Y eso pasa pues en todo el mundo, a todos los niveles. En el caso de ese médico, eso fue lo que pasó. Pudieron investigar más y evidentemente ya fue condenado a cadena perpetua. Otra cosa que no nos ayuda, Inés, ya para ir finalizando, algo que no nos ayuda también es que por historia, nuestra comunidad, lamentablemente, no tenemos la cultura de la denuncia en estos casos. Entonces, eso es una barrera fuerte, pero la verdad, muchos estamos interesados en que se rompan esos esquemas que no benefician absolutamente en nada para nuestra comunidad. Si queremos una comunidad sólida, si queremos una comunidad fuerte, si queremos una comunidad informada, una comunidad inteligente, una comunidad que quiera salir adelante y sobresalir ante otras comunidades, definitivamente tenemos que romper esos esquemas. Tenemos que romper esos tabú de la no denuncia. Entonces, eso está en contra de nosotros y de alguna manera tenemos que erradicarlo, ¿no? Sí, pero también es válido porque entendemos el miedo. Muchas veces las víctimas tienen miedo por lo que sus experiencias con la policía en sus países de origen. Sí. Vienen para acá, no saben que es distinto y el abusador le dice, mira lo que pasó, te va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay miedo a reportar, si hay miedo porque tuvieron una mala experiencia con la policía en el pasado o algún familiar, para eso está Casaluz. Ahora, nosotros, si la vida está en peligro, si acaba de pasar algo en este momento, llamen a 911. Si no lo pueden reportar en el momento, si tienen miedo, llamen a Casaluz. Nosotros hacemos una cita y le ayudamos desde el proceso del reporte, de protección, ir a la corte, todo lo que continúe según cada caso. Entonces, si el temor que la tiene es el reportar directamente a la policía, llámenos a nosotros y a través de nosotros se hace ese reporte con la policía. Efectivamente. Gracias, Inés. Y bueno, y hay que también trasladarle a todas las personas para que estén preparadas. Cualquier caso en donde usted diga no y una persona se sobrepase de ese no, entonces ya está entrando en esos terrenos prohibidos. ¿Es correcto o no? Es correcto, y es tan correcto que ha habido clientes cuando están en la entrevista con nosotros que le estamos explicando que dicen, no, pero ¿qué puedo decir yo si pasó por mi lado y me dio una nalgada? Eso se llama asalto sexual. Sí. Pero, ay, es que yo creía que eso no era un crimen porque todo el mundo lo hace. No, todo el mundo que lo está haciendo está traspasando una barrera. Es tu cuerpo. Incluso, Manuel, en un matrimonio, en una relación de pareja,
Pero el abuso sexual pasa todos los días. Es una violación porque es por la fuerza. Sí. Eso no importa que sea dentro de una relación. Si tú dices no quiero, por la razón que sea, porque tú no quieres, porque estás cansada, es no. Y si se pasa a esa frontera, no importa que sea tu esposo, que sea tu novio, que sea tu pareja, no importa, eso es una violación. Y el asalto sexual, el acoso sexual puede pasar en el trabajo, en la casa, etcétera, que pasan por un lado, te tocan una parte privada o incluso ni siquiera físicamente, con que te dan mensaje. ¿Me entiendo? La manera de hablar, uy, cómo estás vestida y esto y lo otro, que está dando una insinuación sexual, eso también. Y si es repetido y si son textos o mensajes no deseados, no provocados, también se pueden reportar. Sí, no, es terrible toda esa situación porque en algunos casos se da vuelta, el escenario se da vuelta por lo mismo, ¿no? Por esos tabús que tenemos y muchas veces resulta que el victimario, o sea, el agresor, se considera la víctima, ¿no? Porque me provocó, porque esto y lo otro. Y yo siempre he dicho, Inés, y lo voy a decir aquí, no sé si me voy a salir de mis cánones periodísticos, pero yo siempre he dicho, no es no y tenemos que respetarlo como hombre. Otra cosa importante, yo siempre he dicho, una persona, incluso, y con esto voy a decir todo, si una mujer puede ir desnuda por la calle, eso no me da derecho a tocar a esa persona. Exactamente. O sea, con eso digo todo. Y de ahí en adelante viene la lista de más cosas que van sucediendo. Tú tienes el poder de decidir qué haces tú, cómo reaccionas tú. Correcto. Te voy a poner el caso. Mira, un cliente hombre que yo tuve, a él le costó muchísimo buscar ayuda porque está el estigma, cómo un hombre se va a dejar golpear y todo. Bueno, entonces este señor cuando él viene, él llega sangrando porque esa mañana la pareja le había cortado las manos con unas tijeras y él no había querido ir al hospital ni nada. Entonces, para que veas qué punto llegó físico, más la amenaza, te voy a quitar el hijo, toda la historia que nosotros sabemos. Y él era el tabú. Y él me dijo a mí, mire, yo prefiero pasar por esto y le voy a explicar el por qué. Yo crecí con un padre que golpeaba a mi madre. Y muchos hombres lo que hacen es el camino, repetir el patrón. Hacen lo mismo y ya está. Pero yo, desde muy niño, dije, jamás le pondré la mano encima a una mujer. Porque al final del día es tu decisión. Cuando hay gente a mí ha habido gente que me dice, mira, ¿por qué es que ese hombre, si hoy en día es un criminal, es porque él fue víctima cuando era niño? Le digo yo, todo eso es válido. Pero ¿qué? Busca ayuda. Yo estoy para defender a las víctimas, no a los criminales. Él tomó la decisión de tomar una acción en contra de alguien. Tiene que pagar las consecuencias de eso. Porque si está muy molesto, puedes salirte de la casa, tomar aire, respirar, buscar ayuda y ya será otra historia. Pero si decides pasar eso y poner tu agresión en una persona vulnerable, que es tu pareja o la mamá de tus hijos, pues vas a tener que pagar las consecuencias de lo que hiciste. Sin duda, es terrible. Bueno, me dio gusto conversar, Inés. Igualmente. Y desde luego, cualquier otra cosa, algún punto que se nos haya quedado, con mucho gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Manuel, por el apoyo que siempre nos ha dado y la oportunidad de llegar a nuestra comunidad. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Inés Negrete de Casa Luz, conversando con nosotros para llevar a colación estos puntos importantes sobre acoso, sobre violación sexual y desde luego, y en vista de eso, la ayuda necesaria para las víctimas que están buscando justamente esa ayuda. Así que le agradecemos muchísimo de que haya estado con nosotros, conversado con nosotros y a ustedes, audiencia, que siempre están pendientes de la información a través de Memphis Noticias. Gracias, buenas tardes, como siempre.